fecha nace San Valero? No sé nada. No tengo ni idea. Bueno, poco se sabe sobre la fecha de nacimiento de San Valero. Bueno, seguiré recabando información por aquí, haciendo entrevista a la gente que vive acá en la ciudad. Vale, pues muy gentil, muchas gracias. Vale. Venga, hasta luego. Vamos. Que sigamos disfrutando, ¿eh? Pues sí, por supuesto. Vale, muy gentil, Adiós. buenos días. ¿Pero a Adiós. dónde vamos a ir? ¿A qué país? Vamos a salir en el canal de YouTube de Nervo Carrera, me podéis seguir. Nos vemos en todo el mundo, ¿vale? Gracias. ¿Nervo Carrera? Sí, Nervo Carrera. A ver si me acuerdo. Eso, ok, muy gentil. Continuamos. Hola amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo, a una nueva aventura. Para quienes no me conocen, mi nombre es Nervo Carrera. Amigos, y en esta ocasión me he desplazado hasta el corazón mismo de la capital aragonesa. Me encuentro en la Plaza del Pilar de la ciudad de Zaragoza, Aragón, España. Y hoy les voy a compartir un evento festivo cultural. Nada más y nada menos, se trata de las festividades de San Valero, el patrón de la ciudad de Zaragoza. Y vamos a ver sus atractivos, sus actividades y muchas cosas más. Así que amigos, espero que me acompañen con el vídeo hasta el final. Aquí comenzamos. Bienvenidos. Mira, ahí podemos ver al fondo el roscón de San Valero. ¡Wow! Se ve muy apetitoso. Ahora también yo estaré poniéndome a hacer fila, a ver si puedo también llegar para poder degustar algún pedazo de estos manjares. Mira. ¡Wow! Y así, mira. ¡Wow! ¿Ve? Continúo recorriendo por aquí, por las inmediaciones de la Plaza del Pilar. Luego de un momento se estará dando evento, según me he informado, de unas comparsas. Ya veremos de qué es lo que se trata. Y mientras tanto, ya digo, continúo por aquí recorriendo las inmediaciones de esta inmensa Plaza del Pilar. Recordarles que esta es la segunda plaza peatonal más grande de toda Europa, después de la Plaza Roja de Moscú. Como podéis ver, hace un día muy soleado, un día, diría yo, espectacular, aunque claro, la temperatura, eso sí, es bastante baja. Aproximadamente en este momento unos 4 grados de temperatura, pero la sensación más o menos de 1 grado bajo cero. Estamos en invierno acá en Europa. Y por este lado de la plaza, por la parte que da a la iglesia de San Juan de los Panetes, vemos aquí a un grupo de joteros que está haciendo su presencia por las festividades de San Valero. Hay actividades artísticas para todos los públicos. Y aquí podemos ver un atractivo para los chicos. Como podéis ver, sus padres están con sus hijos haciendo una enorme fila para poderles llevar a que disfruten de este atractivo. Este atractivo se llama el Traga Chicos. Como podéis ver, aquí están los grupos de voluntariado para poderlos introducir por ahí, por la boca del Traga Chicos, y luego pasan por aquí, digamos así, por el interior del gigante Traga Chicos, y aquí por esta parte es lo que salen los niños. Un atractivo muy peculiar, muy característico para el público peque.
Así que continuamos, amigos, disfrutando de las festividades de San Valero acá en la bella ciudad de Zaragoza, España. Por cierto, a la gente que me ve desde otras partes del mundo, les invito a que puedan mirar la lista de reproducción de Zaragoza. Ahí tengo muchos vídeos específicamente de la ciudad de Zaragoza. Continuamos. Hola, buenos días, muy gentil, muy amable. Gracias, hasta luego. Gracias. Bueno, vamos a degustar, como te digo, pues este manjar, el roscón de San Valero. Como podéis ver, ahí hay bastante gente también haciendo la fila. Y bueno, vamos a ver qué tal. Le vamos a echar el primer mordisco. Muy bueno. Amigos, yo voy a seguir saboreando este rico roscón. Continuamos. Y bien, ya parece que va a comenzar las comparsas de gigantes y cabezudos. Como podemos ya ver, por aquí ya hacen la presencia unos cuantos. Y por allá al fondo vemos que ya vienen los más grandes. Amigos, les estoy compartiendo las festividades de San Valero, patrón de la capital aragonesa. Unas festividades de interés para locales y turistas que visitan de diferentes partes del mundo. Es un atractivo festivo para chicos y grandes. Recordar que las fiestas de San Valero es el 29 de enero acá en Zaragoza. Destacar, muchos medios de comunicación se han dado cita también acá para llevarles la transmisión de este evento festivo cultural. ¡Wow! ¡Qué gigantes, eh! Mira, aquel a la mitad le llega. Es un gusto compartirles para todos ustedes, mis estimados espectadores, mis estimados seguidores que me ven desde diferentes partes del planeta. Como te digo, es un gusto compartirles estos momentos de sano esparcimiento acá en la ciudad de Zaragoza, España. Coméntame si en el sitio desde donde tú me ves también hay gigantes y cabezudos. ¡Wow! Mira la altura de este gigante, ¿ves? Casi no entra en el encuadre de la toma. Como podéis ver, pues se han dado cita miles y miles de personas en la Plaza del Pilar. El recorrido será de aproximadamente unos 30 o 40 minutos por las calles del casco histórico y luego estarán otra vez ingresando a la Plaza del Pilar. Continuamos.
Definitivamente un espectáculo espectacular, si cabe el término. Vemos la vestimenta auténticamente aragonesa. ¿De dónde habéis dicho que sois? De aquí de Zaragoza. Bueno, pues qué bien, muy gentil, muy amable. Ahí de fondo podemos apreciar la torre campanario de la iglesia de San Felipe. Y allá al fondo me parece que es la entrada al Museo de Pablo Gargallo. Como les vengo comentando, hay diferentes actividades artísticas, culturales, en homenaje o en honor, no sé si cambie el término, a las festividades del patrón San Valero. Ya digo, patrón de Zaragoza. Les comento de que les he preguntado a muchos transeúntes sobre de que quién era San Valero y también de que por qué es el patrón de Zaragoza, y la verdad que no me han dado una respuesta concisa, podríamos decir. Unos me han dicho que San Valero era un papa, un obispo, un cura, y que no saben en qué fecha nació. Lo que sí saben que falleció un 29 de enero. Así que si tú sabes algo, me podéis dejar un comentario en el baúl de los comentarios. Será de mucha ayuda esa información para todos. Y bien amigos, de esta manera doy por concluido, doy por terminado este vídeo que les he preparado para ustedes, mis estimados espectadores, esperando que haya sido de vuestro agrado. Y si es así, pues ya sabes, regálame un like, comenta, comparte y suscríbete a mi canal. Y al suscribirte, activa la campanita en todas las notificaciones. Sabes que también me puedes seguir en las redes sociales. Amigos, muchísimas gracias por haber visto mi contenido. Sean muy felices, pórtense bien, que nada les cuesta, y conmigo nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Gracias.